Buenos días, tardes, noches, bienvenido a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver la aplicación del blanqueo de capital, la prevención del blanqueo de capital en correos, ¿vale? Anteriormente, en el vídeo anterior, dimos una breve, ¿vale? Charlita, ¿vale? Es lo que casi entraba en convocatorias anteriores, para que veáis ahora todo lo que se ha ampliado, ¿de acuerdo? En las convocatorias anteriores simplemente se decía lo que he dicho en el primer vídeo, un poquito de procesos operativos afectados por el PVC, después una estructura organizativa del PVC en correo, las obligaciones de correo y el manual del PVC hablaba un poquito, ¿vale? Y la ficha, ahora vamos a ver la aplicación de esta prevención de blanqueo de capitales, ¿vale? Del PVC en correos. Primero, bueno, todo esto lo encontramos en el documento de referencia de correo, ¿vale? En el tema 12, a partir de la página 1223 más o menos, ¿de acuerdo? Bien, aplicación del PVC en correos. Como veis, esta vez sí he puesto una fotografía. En el vídeo anterior se me coló sin fotografía, estaba más soso que un helado de madera. Disculparme, por favor. No volverá a pasar, porque para mí es muy importante las imágenes. Las imágenes hacen que retengamos mucho, jugar con las imágenes, ¿vale? Sobre todo en los temas aburridos, como son estos de normativas o leyes o legislación, jugar con dibujos, ¿de acuerdo? Bien, aplicación del PVC en correo, identificación de los clientes. Los empleados o empleadas de correo identificarán y comprobarán mediante documento fehaciente la identidad del cliente con carácter previo a la realización de las operaciones emisión o pago de giro nacional o internacional en cualquiera de sus modalidades y con independencia del importe de las mismas. Se considerarán documentos fehacientes a efectos de identificación formal los siguientes. Identificación de personas físicas. Cuando el cliente sea persona física, el documento será el original y estará en vigor. Si tiene nacionalidad española, el documento nacional de identidad. Solo se admite pasaporte como DOI en casos excepcionales de robo, extravío o circunstancia similar cuando se presente resguardo de la denuncia ante la policía o de renovación en su caso y una solicitud de excepcionalidad al área del PVC. Ojo, importante, no somos nosotros los que autorizamos, tenemos que hacer una solicitud de excepcionalidad al área de PVC que corresponda aprobando o no la utilización del pasaporte como DOI. Esta solicitud se realiza a través de correo electrónico, a través de prevención.blanqueo@correos.com. ¿De acuerdo? No podemos autorizarlo nosotros. Nosotros nos tiene que venir con con el documento nacional de identidad. ¿De acuerdo? Bien. Si es de nacionalidad extranjera, puede presentar uno de los siguientes: tarjeta de residente o tarjeta de identidad de extranjero, el NIE, pasaporte válido en su país de origen con fotografía. Si el pasaporte viene sin fotografía, no se puede, ¿vale? Tener en cuenta eso. Si es ciudadano de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o de la Confederación Suiza, el documento, carta o tarjeta oficial de identidad personal expedido por las autoridades del país de origen o el pasaporte. Si se trata de personal de representaciones diplomáticas o consulares en España, será válido el documento que expide el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La tarjeta de asilo político. Y tanto para personas de nacionalidad española como extranjera serán válidos los NIP autorizados, ¿vale? Que son los empleados de la administración cuando actúan en nombre de esta, ¿vale? O el NIS, que es el número de identificación de internos en centros penitenciarios. Bien. De forma excepcional se puede aceptar otros documentos identificativos expedidos por una autoridad gubernamental, pero deben gozar de plenas garantías de autenticidad y que incorpore la fotografía de su titular. La aceptación de estos documentos se hará previa solicitud de autorización al área de prevención de blanqueo de capitales y una vez verificado, el área comunicará a la oficina si se aceptan o no. A su vez, el área de prevención de blanqueo de capitales informará del resultado de estas excepcionalidades en la siguiente comisión de control. Las personas que actúan en representación o con autorización de otras personas físicas deberán identificarse como los clientes que actúan por
cuenta propia y además presentarán el poder otorgado autorización, así como la documentación original de la persona por cuenta de la que actúan. Identificación de personas jurídicas. Cuando el cliente sea persona jurídica, es válido cualquier documento público que acredite su existencia y contenga los datos relativos a su denominación social, forma jurídica, domicilio, identidad de sus administradores, los estatutos por los que se rige, titulares reales y número de identificación fiscal. Si tienen nacionalidad española, pueden presentar para su identificación la certificación del registro mercantil provincial aportada por el cliente u obtenida mediante consulta telemática. Las personas físicas que realicen la operación de admisión o pago de giro deberá identificarse como cualquier cliente que realice operación por cuenta propia mediante su DNI, en vigor y válido. Además debe presentar lo siguiente: el certificado de registro mercantil provincial, ¿vale? La aporta el cliente o se obtiene mediante consulta telemática, que contenga los datos de la empresa si es de nacionalidad española o la escritura de constitución o documentación que acredite de forma fehaciente su denominación, domicilio, forma jurídica, estatutos y la identidad de los administradores, su NIF y los titulares reales. Título de representación o poder para actuar en nombre de la persona jurídica, es decir, de la persona jurídica. Deberá escanearse el documento de identificación fehaciente del representante y de la persona jurídica representada y el documento que acredite los poderes de representación. Es obligatorio... En el vídeo que tenemos hoy voy a comprar en un solo vídeo... Seguimos. Es obligatorio cumplimentar la declaración de actividad económica DAE, que contenga los datos de las personas que detentan la titularidad real de la empresa y que la firme el representante o apoderado, manifestando que los datos y la documentación que se aportan están en vigor y son ciertos. En el caso de que se presenta escritura de constitución, se deben obtener según el tipo de persona jurídica de que se trate: sociedades mercantiles, SL o SA, escritura de constitución, comunidades de bienes y sociedades civiles, SC, escritura pública o contrato privado de constitución en la que figure la identificación de todos los socios o comuneros, su cuota de participación y el objeto de la comunidad, firmado por todos los comuneros. Si en la constitución se aportan bienes inmuebles o derechos reales, habrá de aportar la escritura de constitución. Sociedad cooperativa, escritura pública inscrita en el registro de sociedades cooperativas. Fundaciones, escritura pública de constitución inscrita en el registro de fundaciones y asociaciones hasta un fundacional en un documento privado o escrituras públicas inscritas en el registro de asociaciones. Si se trata de entidades sin personalidad jurídica, se identificará y comprobará mediante documento fehaciente la identidad de todos los partícipes. No obstante, en el supuesto de entidades sin personalidad jurídica que no ejerzan actividades económicas, bastará con carácter general con la identificación y comprobación mediante documento fehaciente de la identidad de la persona que actúe por cuenta de la entidad. En los casos de prevención legal o voluntaria, la identidad del representante y la de la persona o entidad representada será comprobada documentalmente. Deberá escanearse el documento fehaciente tanto del representante como de la persona o entidad representada, así como el documento público acreditativo de los poderes conferidos. Es imprescindible la cumplimentación y firma de la DAE, ¿vale? Declaración de Actividades Económicas, la cual debe incluir de forma inexcusable los datos correspondientes a aquellas personas que ostenten la titularidad real, firmada por el representante de la persona jurídica o aquellas personas con poder bastante y suficiente, manifestando que los datos consignados en la documentación aportada son verídicos y se encuentra en vigor y firmada por el empleado, empleada, así como visada por el responsable de la oficina. ¿De acuerdo? Sello y firma del director de la oficina, sello y firma del empleado y la persona que adjunta el documento. Documento no válido.
los siguientes documentos identificativos no son válidos. El permiso de conducir, ¿vale? No es válido, ¿de acuerdo? Aunque tenga foto o que venga de otro país, da igual que sea español, que sea, no es válido, ¿vale? El pasaporte español no es válido, ¿vale? Puesto que para ciudadanos españoles, ¿vale? Tiene que ser el DNI. Como hemos dicho anteriormente, se admiten casos excepcionales justificados como denuncia policial por robo o por resguardo de renovación y tras aprobación del PBC, ¿vale? Tiene que aprobarlo el PBC, no nosotros. Cédula de identidad de países no pertenecientes a la Unión Europea o espacios económicos europeos. Cédula de identidad quiere decir, por el carnet de identidad, por ejemplo, de la República del Ecuador o la República Boliviana, pues no son válidos aquí, ¿vale? Tienen que presentar su pasaporte, ¿vale? La carta verde o certificado de registro de ciudadanos de la Unión tampoco es, ¿vale? No es válido, ¿vale? El carnet consular es un documento que acredita la inscripción de una determinada persona en el consulado del país en el que temporalmente vaya a permanecer o residir. No es un documento de identificación válido en caso de que haya sido expedido por un tercer país. RD 304-2014 admite como válido los carnets consulares expedidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores para diplomáticos residentes en España. Libreta marítima o Seaman Books. Aunque acredita la estancia en España, no es un documento oficial, ya que únicamente constata el embarque de una persona bajo el pabellón de un buque procedente del extranjero. Ojo, que son muy parecidos a los pasaportes, ¿de acuerdo? En el caso de España lo único que pasa que es el color que varía. España nuestro pasaporte es rojo y aquí lo tenemos en azul. Identificación de titular real. La identificación de titular real deberá abarcar los datos de identidad, su número de documento, nacionalidad, país de residencia y fecha de nacimiento, así como la naturaleza de interés o participación que determinen su consideración como titular real. En aquellos casos en los que el cliente, el titular real o la operación presenten riesgos superiores al promedio se deberá obtener documentación adicional o información de fuentes fiables e independientes cuando existan indicios de que la identidad del titular real declarada por el cliente no es exacta o veraz, o bien cuando concurra circunstancias que determinen el examen especial de operaciones. Digitalización de documentos identificativos de la actividad económica. Bien. Se debe digitalizar y almacenar los documentos identificativos de los clientes de operadores de giro, con la finalidad de cumplir la Ley 10/2010 del 28 de abril, que establece en aplicaciones de la medida de diligencias debidas, que los sujetos obligados a almacenar las copias de los documentos fehacientes de identificación formal en soporte óptico, magnético o electrónico. Para ello, el empleado de correo escaneará la documentación de identificación del cliente verificando la calidad de la imagen. Estos documentos son válidos mientras los documentos oficiales no caduquen. Por último, y en aplicación de medidas reforzadas, una vez revisada y aceptada la documentación, se deben digitalizar los documentos aportados por el cliente. Aplicación de medidas de diligencias. En función del riesgo, se establecen distintos niveles de aplicación de las medidas de diligencias debidas, ¿vale? Están las medidas normales, las medidas simplificadas y las reforzadas. Medidas normales. Por ser considerada la operativa de envío de dinero, de riesgo alto, a todos los clientes como mínimo se le aplicarán medidas normales. Las medidas normales consisten en identificar titular y adopción de medidas adecuadas a fin de comprobar su identidad con carácter previo a la operación. Cuando existan indicios o certeza de que el cliente, persona física, no actúa por cuenta propia, se solicitará información a fin de conocer la identidad de las personas por cuenta de las que actúa, a fin de determinar si éste actúa por cuenta propia o de terceros. Cuando el cliente sea personal jurídica, se solicitará información a efectos de identificar al titular y determinar su estructura de propiedad o de control de las personas jurídicas. Para ello se cumplimentará la DAE, específica para personas jurídicas. Conocimiento de la actividad económica, profesional o empresarial del cliente.
Cuando se indica el tipo y número de documentos del cliente, el sistema realizará la llamada a base de datos de PVC para consultar o para que sea cumplimentado el formulario de aceptación del cliente, siendo la actividad económica uno de los datos obligatorios a cumplimentar en la ficha del cliente. La actividad recogida deberá ser modificada en caso de que el cliente manifieste su variación. Conocimiento del propósito e índole que motiva la operación en la emisión y pago de giro. Es necesario solicitar al cliente el motivo del envío. Este campo es obligatorio, siendo necesario informar de forma sucinta los motivos del envío, con el fin de facilitar la información declarada por el cliente. Se ha estandarizado la respuesta debiéndose marcar la más acorde. Debe existir relación entre la actividad profesional o empresarial informada y el motivo declarado. Prevención de blanqueo de capitales. ¿Ve? Esta es la pantalla que nosotros siempre nos vemos, ¿vale? Seleccionamos el documento, lo introducimos y le damos a buscar. Si está, automáticamente se cargará. Si no está, pues tendremos que rellenarlo, ¿de acuerdo? Como veis, aquí tenemos siempre, ¿de acuerdo?, para avisar sospechosas, ¿vale? Si tenemos el cliente delante, para que no se nos enfade, para que veamos cualquier cosa, ¡pum!, le damos, pero seguimos con la operativa, también podemos seguir, ¿vale? Bien, aquí tenemos la siguiente pantalla, ¿vale? Por ejemplo, la ocupación, jubilado o pensionista, ¿vale? Y el motivo de en este caso, del giro, pues por ejemplo puede ser pues ayuda familiar, ¿vale? Es el más común. Ayuda familiar es el más común, ¿vale? Donación, inscritos, dietas, altos de empresas. Bueno, no se suele poner ayuda y familiar, ¿vale? Bien. Seguimiento continuado de la relación de negocio. Se realizan periódicamente procesos de revisión con objeto de asegurar que los documentos, datos e informaciones obtenidos como consecuencia de la aplicación de las medidas debidas a diligencia se mantengan actualizados y se encuentren vigentes. Correo realiza el seguimiento continuo de la relación con el cliente y sus operaciones, con el fin de garantizar que las operaciones coincidan con el conocimiento que se tenga del cliente y de su perfil empresarial y de riesgo. Para los clientes que presenten un riesgo superior al promedio y a los que resulte aplicar las medidas reforzadas de diligencia debida, la periodicidad de estos procesos de revisión documental será como mínimo anual. Se aplicará medidas normales a clientes de giro nacional e internacional que actúen en su propio nombre, remitente o destinatario en oficinas que no superen los 3.000 euros, individuales o acumulados, en un trimestre. Los clientes de giro internacional que envíen o reciban fondos con países designados por el ordenamiento jurídico y realicen operaciones que acumuladas con las del último mes natural no superen los 1.500 euros enviados o recibidos. Medidas simplificadas. Su aplicación permite para determinados clientes sustituir las medidas normales por las siguientes. Comprobar la identidad del titular real o del cliente solo cuando se supere un umbral cuantitativo después de haberse establecido las relaciones de negocio. Reducir la periodicidad del proceso de revisión de documentos. Reducir el seguimiento de la relación de negocios y el estudio de las operaciones que no superen un determinado umbral cuantitativo. No recabar información sobre la actividad empresarial del cliente. En este sentido, se aplican medidas simplificadas en los siguientes casos. Empresas públicas o administraciones clasificadas mediante su CIF por correo y a sus organismos dependientes cuando estos sean de los ordenantes o receptores de los giros. Entidades de derecho público de los Estados de la Unión Europea o de países de terceros equivalentes. Entidades financieras con domicilio en la Unión Europea o países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capital y de las financiaciones de terrorismo. Las personas jurídicas o sociedades controladas o participadas en su mayoría por las entidades de derecho público de los Estados de la Unión Europea o de países de terceros equivalentes. Las filiales o sucursales financieras domiciliadas en la Unión Europea o países terceros equivalentes, cuando estén sometidas por su matriz a procedimientos de PVC y de la financiación del terrorismo.
sociedades cotizadas con valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea y sujeta a requisitos de información según el derecho de la Unión o según norma equivalente de carácter internacional que garantice la transparencia de la información sobre la propiedad y sus sucursales y filiales en las que tenga participación mayoritaria. Giro para pago de servicio postal con origen y destino en el propio servicio de correos. Y ahora, pues, hemos visto las medidas simplificadas, las normales, las simplificadas, y ahora vamos a ver las reforzadas, cuando pasa el efecto contrario, ¿vale? Se aplica en las situaciones que presentan riesgo elevado de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. La Comisión valorará su aplicación de forma adicional a clientes que, si bien no cumple con los requisitos exigidos para su aplicación, sus operaciones están sometidas a análisis y seguimiento, ya que no corresponde a sus antecedentes operativos o a la actividad declarada, y en los casos de clientes en los que sea necesario el examen especial de operaciones o la comunicación por indicios del SEC-BLAC. También son de aplicación las medidas reforzadas a las operaciones realizadas por personas con responsabilidad pública. Las operaciones en las que participen clientes sujetos a medidas reforzadas de diligencia debida no se realizan hasta que el cliente acredite el origen lícito de sus fondos y su actividad económica, a través de la presentación de documentos que así lo prueben. Se aplican medidas reforzadas en los siguientes casos: clientes de giro internacional de países jurisdicciones o territorios considerados de riesgo que reciban fondos o los envíe de o hacia los mismos por importe superior a 1.500 euros en el mes natural. Se incluyen en estos países jurisdiccionales y territorios designados por el ordenamiento jurídico como de riesgo y aquellos para los que el Grupo de Acción Financiera GAFI, de todo modo, ahora tenemos aquí, ¿vale? Ahora lo leemos. Exija la aplicación de estas medidas de diligencia reforzada de acuerdo con el artículo 22 del Real Decreto 304/2014 del 5 de mayo. GAFI es un grupo de acción financiera, ¿vale? Institución intergubernamental creada en 1989 por el G8, con el propósito de desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo. Clientes de giro nacional o internacional, destinatarios o remitentes que superen los 3.000 euros acumulados individuales en un trimestre natural, ¿vale? 1.500 en un mes o 3.000 acumulados en un trimestre natural. Clientes relacionados en peticiones de requerimiento de SEC-BLAC de juzgados y de policía. Clientes que realicen operaciones consideradas fuera de lo normal, inusuales o que presenten indicios sospechosos relacionados con el blanqueo de capitales. Operaciones con destino y origen en países que supongan un riesgo superior al normal y que, una vez informada la Comisión de Control, tome razón de esta decisión. Menores de edad, puesto que presentan un riesgo más elevado en materia de prevención de blanqueo de capitales. Esto es lo que dijimos, ¿vale? Cuando un menor... ¿Puede recibir dinero un menor? Sí puede recibirlo. Lo que pasa es que tiene que estar acompañado por un mayor, ¿de acuerdo? Y es por esto, ¿vale? Los menores de edad que presentan un riesgo más elevado en materia de prevención de blanqueo de capitales, ¿vale? Por este motivo, cuando un menor envía o recibe dinero, debe estar acompañado por su tutor legal e identificarse mediante un documento válido y en vigor, y se debe comprobar mediante documento la identidad de su representante. Además, deben escanearse los documentos válidos del menor y de su representante legal, así como el documento que acredite su relación de parentesco o representación legal. Si el menor está emancipado, la documentación acompañará la escritura que lo manifieste, sin necesidad de que se persone un tutor legal. No lo mismo un menor emancipado, que por vía judicial se considera ya que no es menor, ¿vale? Que está emancipado, no necesita su tutor, ¿vale? Solo es la excepcionalidad esa, ¿vale? Porque si es menor, ¿vale? Tiene 14, 15, 16, 17, 18, hasta no cumplir los 18, pues tendrá que estar acompañado por un tutor legal. Pero sí puede ir dirigido el giro hacia ese menor, ¿de acuerdo?
Personas de responsabilidad pública, PRP. Son las personas físicas que hayan desempeñado o desempeñen funciones públicas importantes a escala comunitaria, nacional e internacional y sus familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad a sus allegados. Su admisión como cliente debe estar autorizado por el responsable de la unidad de reparto o de la oficina, quien traslada su decisión al área de prevención, que será la encargada de informar de las reuniones de la comisión para que tome una decisión. Esto os lo vais a encontrar muchas veces, ¿vale? Cuando coincide un apellido, ¿vale? Pues un apellido que es muy común o puede estar relacionado, le puede hacer la pregunta, ¿tiene usted relación con algún político, no sé cuánto? No, simplemente tenemos que decir no, ¿vale? Pero muchas veces te pueden decir, mira, pues no, porque se ha relacionado tu nombre o tu apellido con un familiar próximo a un cargo público, por ejemplo, o alguien que esté perseguido por la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, mi apellido me pasaba, ¿de acuerdo? En el banco me pasaba, saltaban las alarmas cuando decía mi apellido. Bien, declaración de actividades económicas, DAE. Esto de DAE que ha salido varias veces, ¿qué es el DAE? DAE? Bueno, pues el DAE es eso, declaración de actividad económica. ¿Cómo consigo yo ese dinero, vale? El dinero, ¿cómo consigo yo el dinero? ¿De dónde viene? Bien, hay que declararlo, ¿vale? Tener en el DAE, ¿vale? El documento que debe ser cumplimentado y firmado por el cliente, donde se recogen sus manifestaciones sobre su actividad económica. Existe el DAE de persona física, en el caso de que sea necesario, el DAE se cumplimentará automáticamente con la información facilitada por el cliente. En caso de riesgo elevado o cliente que realice operaciones que se consideren fuera de lo normal e inusual o que presenten indicios de sospecha en relación con la prevención del blanqueo de capital, el empleada podrá solicitar al cliente en la cumplimentación del DAE que se obtendrá de Conecta, ¿vale? Una vez cumplimentada, el empleado o empleada comprobará que es legible con los datos que ofrezcan información y no sean genéricos. Se deberá solicitar aclaración o ampliación de aquellos apartados que no estén cumplimentados o cuya descripción sea genérica, susceptible de duda o que no ofrezca información concreta. La negativa del cliente a cumplimentar la DAE, cuando sea requerido hacerlo, conlleva la no aceptación de la operación. Tampoco se aceptará la operación cuando el cliente rehúse proporcionar cualquier otra información que le sea requerida en relación con la normativa de prevención de blanqueo de capitales o cuando el cliente facilite datos falsos. En cualquiera de estos casos se comunicará al área de prevención de blanqueo de capitales como operación sospechosa. Aquí tenemos, como es la declaración de actividad económica, que podemos bajarnos de Conecta, ¿vale? Lo tenemos en Conecta, lo podemos bajar para que el cliente lo rellene. Siempre el cliente lo firma, nosotros ponemos nuestro NIP y lo firmamos y el sello de la oficina y el director, ¿vale? Recordadlo. DAE de persona jurídica. El cliente entregará cumplimentada la DAE en la oficina. El documento recogerá información que se considere oportuna para un conocimiento más amplio de las actividades a las que se dedica la empresa o entidad, así como la información relativa a su titular real y estructura de propiedad o de control. La información de la estructura de propiedad o de control de la entidad aportada a la DAE deberá contener el país de residencia y el porcentaje de participación. Aquí lo vemos en grande y de lo mismo. La firma del representante de la representación jurídica, firma de NIP y NIP del trabajador y la firma, y NIP y del director y su sello de oficina. El DAE deberá recoger la firma del declarante y del empleado o empleada. Una vez entregada la documentación de acreditación del cliente, será revisada por parte del superior jerárquico responsable de la oficina unidad de reparto, que autorizará la operación, y la DAE deberá firmar en el apartado revisado conforme con su número de NIP. Documentación justificativa. La justificación documental a presentar para justificar el origen lícito de los fondos en los casos del envío de dinero o para avalar el propósito y la índole de la operación en caso de los pagos puede ser la siguiente. Bien, envío de dinero. Personas físicas, profesionales, liberales o autónomos. La declaración del IVA mensual. Aquí falta una I.
trimestral o anual, los pagos fraccionados recientes, última declaración del IRPF, cuando una persona física, ¿vale? Estamos hablando de personas físicas, profesionales libres o autónomos, ¿vale? La declaración de IVA mensual, trimestral o anual, pago fraccionado reciente y última declaración del IRPF. Esos tres documentos, ¿vale? Serían documentos justificativos para el DAE, ¿vale? Para el reinar del DAE, ¿vale? La persona física o asalariada, pensionista o persona sin ingresos, la nómina o pensión, última declaración de IRPF, otro documento que acredite fehacientemente el origen de sus ingresos. Personas jurídicas residentes. El IVA anual, el 390 o trimestral 303 o mensual 322. Impuesto de sociedades, modelo 200, pago fraccionado del último trimestre, el 202. Personas jurídicas no residentes, en su caso con la debida traducción jurada al castellano, balance económico del ejercicio anterior, presupuesto del año actual, memoria de actividades, cualquier otro documento que acredite fehacientemente la actividad, documento equivalente a los de residentes en España. Asociaciones, fundaciones, colegios profesionales. Cuentas de ejercicio anterior, IVA anual o trimestral, impuestos sobre sociedades, presentación de cuentas en el registro. Y para pagos, ¿de acuerdo? Pues la factura normal o proforma, contrato de alquiler, pago de recibos, presupuesto, contrato de servicios, libro de familia, vínculo familiar. Si no se puede justificar con lo anterior, es necesaria la justificación del origen lícito de los fondos por parte del remitente. En el caso de giro internacional, al que se le aplican medidas reforzadas, si el documento de identificación presentado por el cliente no figura a domicilio o el que figura es en el extranjero, este deberá aportar cualquier documento que acredite su estancia permanente o temporal en España. El documento presentado deberá ser original y recogerá el nombre completo del cliente y una dirección. Puede ser documento acreditativo válido para justificar la estancia, el certificado de empadronamiento, ¿vale? Contrato de alquiler de la vivienda, escritura de la vivienda, el Siemens Book o libreta marítima, ¿vale? Y no se aceptará listas de correo como domicilio. Ojo con el Siemens Book, que anteriormente dijimos, no es válido, no es válido para identificarse, ¿de acuerdo? Pero una vez que está identificado con su DNI, si es extranjero, o bien con su... extranjero me refiero dentro de la Unión Europea. Si es fuera de la Unión Europea y resulta que trae un pasaporte, se ha identificado con el pasaporte, pero resulta que el pasaporte tiene que acreditar, ¿vale?, que estás viviendo aquí en España, ¿de acuerdo? Pues para acreditar que estás viviendo aquí en España ya el pasaporte no vale, por supuesto, ¿vale? El pasaporte lo único que indica que es la persona física a la que tenemos enfrente. Tendríamos que un documento que nos identifique una dirección, ¿de acuerdo? Que puede ser certificado de empadronamiento, que eso en cualquier ayuntamiento se lo pueden dar, mira, pues está viviendo aquí. El contrato de alquiler de la vivienda, una escritura de vivienda, o el Siemens Books o libreta marítima, ¿de acuerdo? Que anteriormente no era válida, recordadlo. Admisión de clientes, clasificación de los clientes. Para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de forma eficaz, es imprescindible evaluar los riesgos que pueden suponer los clientes y su clasificación en diferentes categorías en función de los factores siguientes. Actividad que motiva los envíos. Frecuencia y cuantía de los envíos. Origen o destino del dinero enviado. De este modo, es posible determinar su perfil o grado de riesgo en función del cual se aplica una u otras medidas. Los grados de riesgo que existen son los siguientes. Cliente de riesgo bajo, considerar los riesgos reducidos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en función de sus características y por el tipo de operativa que realiza. Son aplicables las medidas simplificadas o normales de diligencia debida y no se necesita autorización específica para ser admitido como clientes. Cliente de riesgo medio, se le aplican medidas reforzadas de diligencia debida. Su admisión necesita de autorización expresa del director de la oficina y unidad de reparto o del área de prevención, otorgada a través de la firma de formulario del DAE y la aprobación de la documentación adicional aportada.
y clientes de riesgo alto realizan operaciones consideradas fuera de lo normal, inusual o sospechosas. En materia de prevención de blanqueo de capitales, las personas a quien no se puede aplicar medidas de diligencia debidas, las que figuren incluidas en la lista oficiales de terroristas o que estén involucradas en operaciones de blanqueo de capital, y las personas requeridas por la justicia, por la policía o por el Servicio Ejecutivo de Comisión. Estas personas no son admitidas como clientes en correo. Abstención de realizar operaciones. No se admite operaciones de clientes que se nieguen a entregar su identificación o que presenten documentos identificativos que generan dudas sobre su legitimidad, su no manipulación o sobre su legalidad. Tampoco se admite operaciones de aquellos clientes que faciliten datos falsos o erróneos o pongan fin a la relación al requerirle información. Asimismo, tampoco se admitirá operaciones de los clientes a los que no pueden aplicarse las medidas de diligencia debidas, de lo que oculten al titular real utilizando a otros clientes, ni las operaciones de aquellos que dividan una transacción en dos o más para evitar la aplicación de las medidas correspondientes. Se rechazarán las operaciones con indicio de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo, y la de personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no haya podido determinarse. Si no es posible detectarse de realizar las operaciones o esta abstención dificulta la persecución de los beneficiarios de la misma, se llevará a cabo, comunicando la operación bajo sospecha al área de prevención de blanqueo de capital. Operaciones sospechosas. Los empleados que detecten operaciones sospechosas deben abstenerse de ejecutarlas y deberán ponerla en conocimiento del área de prevención, que decidirá sobre su comunicación por indicio de servicio ejecutivo de la comisión. Tiene la condición de operaciones sospechosas, operaciones fallidas o no realizadas porque el cliente se niega a rellenar algunos de los requisitos esenciales para su identificación. Cuando el cliente se niega a cumplimentar el DAE, Declaración de Actividad Económica, o a aportar la documentación que acredite su actividad, operaciones fuera de lo normal o inusual, especialmente aquellas en las que el cliente fracciona la operación para evitar la identificación adicional obligatoria, si existe certeza o indicio de que el cliente no actúa por cuenta propia, sino que intenta ocultar la identidad del cliente real, y se conoce la actividad del cliente. Si se conoce la actividad del cliente y no existe explicación razonable sobre el origen y destino de las operaciones realizadas, si el cliente no presenta documentos justificativos del domicilio permanente o temporal en España. Operaciones en las que el cliente trata de evitar las medidas de diligencia debidas. Correo dispone de la aplicación ARET, para detectar automáticamente operaciones sospechosas a través de su sistema de filtro. Alerta. Es capaz de detectar indicios de blanqueo de capital o financiación del terrorismo. ARET se encarga de realizar el seguimiento automatizado y continuo de las relaciones de negocio con los clientes y, en el caso de que se produzca alguna anomalía, alerta de las posibles operativas fraudulentas, puesto que esta operación no coincidiría con las actividades habituales efectuadas por el cliente o con su perfil de riesgo o actividad. Comunicación de operaciones sospechosas. Si se aprecian indicios de que existe alguna operación sospechosa o no realizada debido a que el cliente ha rehusado la entrega de la documentación que se le ha requerido, se puede comunicar al área de prevención de dos formas diferentes. Mediante Conecta, se rellena el formulario a través de la siguiente ruta. Conecta, cómo trabajamos, normativa, prevención de blanqueo, formularios. El encargado de rellenar el formulario y hacerlo llegar al área de prevención será responsable de la unidad de reparto, de la oficina o el empleado que tenga conocimiento de la operación sospechosa. En la aplicación, mediante el botón rojo, avisar operación sospechosa, el usuario accede al formulario y realiza el aviso de la operación. ¡Pum! En el plazo de 10 días desde que se recibe el comunicado, al área de PVC realiza el acuse de recibo por el medio que considere oportuno, siempre que
constancia de que lo ha recibido, disponiendo de 3 meses desde el acuse de recibo para notificar a la persona que atendió al cliente el estado de la comunicación y de un plazo máximo de 6 meses para finalizar el análisis y notificar las medidas adoptadas. Asimismo, en el área de prevención cuenta con una lista interna en la que figuran los clientes comunicados al SEPLAC por haber intervenido en operaciones que presentan indicios de blanqueo de capitales y financiaciones del terrorismo, con el objetivo de bloquear sus fichas en el sistema y evitar que puedan realizar nuevas operaciones con la entidad. Deber de confidencialidad. Tanto los análisis de operación sospechosa como las comunicaciones y la identidad de los empleados que lo hayan realizado deben ser confidenciales. En ningún caso se pone en conocimiento del cliente o de terceros, salvo a las personas y órganos designados internamente y a las autoridades competentes de la gestión que se están realizando o las comunicaciones realizadas, ni las solicitudes recibidas de las autoridades, en cuanto al blanqueo de capitales se refiere. Y por último, va a ver las fichas de consulta rápida que vamos a tener bien en los puestos de envío y pago, en el caso de en las oficinas, o en el de pago, en el caso de las unidades de reparto. Son unas fichas rápidas que tenemos que tener en cuenta. En realidad es un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Pero vamos a leerlo rápidamente. Número 1. Cualquier operación que dé lugar a sospecha o indicio puede no ser aceptada y deberás comunicarlo inmediatamente al responsable de la oficina o de prevención del blanqueo de capital. En ningún caso podrá revelarse al cliente ni a terceros las actuaciones que se puedan estar realizando en relación con las obligaciones derivadas de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. No se realizan operaciones en el caso de que el cliente de giro nacional e internacional rehúsen entregar documentación que permita su identificación, presenten documentos de identificación que alberguen dudas sobre la legalidad, legitimidad, posible manipulación o se faciliten datos erróneos, etc. Faciliten datos falsos o erróneos, pongan fin a la relación al ser requerido para que faciliten información, sean personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no haya podido determinarse. Se deberá comunicar los datos obtenidos del cliente como operación sospechosa, rellenando el formulario de operación sospechosa con esta, o pulsando el botón rojo de la aplicación de giro. El número 3, documentación de identificación. Los válidos para personas físicas, nacionales. El DNI, ¿vale? Para las personas extranjeras, tarjeta de identidad de extranjero, tarjeta de residencia, pasaporte, el DNI de ciudadano de la Unión Europea y la tarjeta de asilo político. Para personas jurídicas, el CIF de la persona jurídica, la documentación fehaciente de acreditación de denominación de forma jurídica, domicilio y objeto social, el DAE de la persona jurídica, identificando el titular real y el apoderado representante o persona que actúa. Identificación propia y poder o autorización para actuar en nombre de personas jurídicas. No son válidos los permisos de conducir, pasaporte español, DNI de países no pertenecientes a la CEE o EE, certificado de registro de ciudadano Unión Europea, el Siemen Book, ¿vale? O libreta marítima, excepto SID de la ONU, ¿vale? El carnet consular, excepto expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bien. Firma obligatoria del empleado. En el ingreso de la admisión, pago de giro, junto a la firma del cliente deberá obligatoriamente firmar el empleado e indicar su NIP. Alertas en las aplicaciones de envío, pago de dinero. Medidas reforzadas. Persona física, no. El cliente deberá firmar el DAE, ¿vale? Una vez esté impresa. No se realizará la operación hasta que el cliente acredite documentalmente su actividad económica y el origen destino de los fondos mediante la documentación fehaciente. Justificación documental obligatoria. Por ejemplo, envíos, documentación acreditativa de su actividad económica, el DAE, ¿vale? Y documentación que justifique el origen lícito de los fondos. En los pagos, justificación de vínculo familiar, documentación que justifique el destino ilícito de fondos que avalen la operación y opcionalmente documentación que acredite el origen de los fondos del remitente del giro. Medidas reforzadas,
autorización del superior jerárquico, la operación en la que sea necesaria ampliar medidas reforzadas una vez entregada la documentación por el cliente deberá ser autorizada por el superior jerárquico y en el DAE, ¿vale?, deberá firmar en el apartado revisado conforme con su número NIP. Acreditar domicilio en España, si es giro internacional, y en el documento de identificación presentado por el cliente no figura domicilio o el que figura es el extranjero, este deberá aportar cualquier documento que acredite su estancia permanente o temporal en España. El documento presentado deberá ser original y recogerá el nombre completo del cliente y una dirección. Documentación de la PRP, de la persona responsable pública, deberán acreditar documentalmente el origen de los fondos. Alta de personas jurídicas. Para el alta se precisará uno de estos documentos: certificación del registro mercantil provincial en caso de tratarse de una persona jurídica española o escritura de constitución. El DAE de la persona jurídica, en el caso de forma obligatoria, se consigna los apartados correspondientes tanto en estructuras de control como de los titulares o titulares real o reales. La aportación de uno de los siguientes documentos actualizado como justificación de la actividad económica: impuesto de sociedades, pago fraccionado, IVA anual o trimestral. Y por parte del apoderado, representante o persona que actúa, identificación propia y poder de autorización para actuar en nombre de las personas jurídicas. Ahí tenemos los dos DAE que tenemos, ¿vale? El resumen de alta de personas jurídicas, documento de identificación de las personas jurídicas, el DAE con información del titular real y documento de justificación de su actividad económica. El modelo se coge de Conecta, como trabajamos, normativa, prevención de blanqueo de capitales, DAE persona física, DAE persona jurídica. Recuerde que negarse a cumplimentar la declaración de actividades económicas conlleva no realizar esta operación y se comunicará los datos obtenidos del cliente rellenando el formulario de operaciones sospechosas en Conecta, ¿vale? O pulsando el botón rojo. Digitalización de documentación, será escaneada según la solicitud de los sistemas. Esto, pues nos veríamos esta ficha resumen, nos la veríamos puesta pues en el terminal donde nosotros hacemos los pagos o envíos de dinero, en el puesto, ¿vale? Pero también existe el puesto de pago de dinero a domicilio, es decir, el cartero, ¿cómo era? Lo recordamos también, ¿verdad? Bien. La Ley 10/2010 en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo nos obliga a identificar al destinatario. Primer punto, ¿vale? El empleado deberá comprobar la identificación del cliente con carácter previo a la realización del pago del giro, para lo cual solicitará la documentación, comprobará que esté en vigor y tomará datos del documento de los medios habilitados para ello. La anotación de los datos del cliente se realizará sin utilizar expresiones genéricas 000XXX, siendo fundamental el tipo de documento. Una vez realizada la identificación, se efectúa el pago del giro. Tipología de documentos a registrar en la aplicación. Para persona física, el DNI, como siempre hemos dicho ya. Pasaporte, documentos pedidos por cada país que acredita la identidad y nacionalidad. Ojo, ¿de acuerdo? Si es español, no podemos coger el pasaporte, ¿de acuerdo? Y como no estamos en la calle, estamos haciendo el reparto, tampoco podemos pedir autorización a la prevención de blanqueo de capitales, por lo tanto, o tiene DNI o no cobras, campeón. NIE, tarjeta de identidad de extranjero, identifica a los ciudadanos extranjeros que la obtienen, autorizando para permanecer en España. Documento de identidad europeo, DNI de ciudadano de la Unión Europea, tarjeta de asilo político, concedido por el gobierno, NIS, número identificativo de internos en centros penitenciarios. Persona jurídica, el CIF de la empresa o el NIP del autorizado, ¿de acuerdo? Los documentos de identificación válidos para personas físicas, pues como sabemos el DNI, la tarjeta de identidad para extranjeros, residentes, pasaporte, DNI de ciudadano de la Unión Europea, tarjeta de asilo político, y para las personas este punto es igual que el que teníamos en la oficina, ¿de acuerdo? Para personas jurídicas, el CIF o el documento fehaciente acreditativo y el apoderado representante o persona que actúa identificación propia y poder de autorización.
No es válido el permiso de conducir, el pasaporte español, el DNI de países no certificado de la CEE, certificado de registro de ciudadano Unión Europea, el SIME-Book o libreta de marítima, excepto SID de la ONU. Carnet consular, excepto el expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores. No se realizarán operaciones de los clientes de Giro Nacional que rehúsen entregar la documentación que permita su identificación. Presenten documentos de identificación que albergue dudas sobre su legalidad. Faciliten datos falsos o erróneos. Pongan fin a la relación al ser requerido para que le faciliten información. Presenten una operación que dé lugar a sospechas o indicios. Se identifiquen con fotocopias. Comunicar la operación sospechosa. En cualquiera de los casos expuestos en el apartado anterior, deberá informar la responsabilidad al responsable de la unidad de distribución para que éste a su vez lo comunique al área de prevención de blanqueo de capitales a través del formulario de operaciones sospechosas Conecta. Conecta, como trabajamos, normativa, prevención de blanqueo de capitales, formulario de comunicación, operaciones sospechosas. Y el deber de confidencialidad, ¿vale? En ningún caso podrá revelarse al cliente ni a terceros las actuaciones que se puedan estar realizando en relación con las obligaciones derivadas de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Bien, pues hemos terminado el vídeo. Como veis, es un poco amplio, está muy desarrollado, pero es muy repetitivo. No asustaros y es muy lógico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es fácil de aprender. Gracias.